Mercado, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Y les voy a hablar de, en general, mecánica de fluidos. Entonces, comenzando, las partículas de las cuales está formada la materia presentan 5 estados, esto dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentran. Por ejemplo, las condiciones de temperatura, así como los sólidos, los cuales presentan las características de que tienen una forma definida. Las fuerzas de cohesión son fuertes, ya que las fuerzas de atracción y de repulsión se encuentran en equilibrio. Entonces, si a un sólido se le aumenta la temperatura, este cambia a estado líquido, en el cual las fuerzas de cohesión son más débiles y las partículas se encuentran en constante movimiento, además de que la forma está definida por el recipiente en el cual se encuentran. Si a un líquido se le aumenta la temperatura, este cambia a estado gaseoso, en el cual las partículas se encuentran en movimiento libre y ocupan el espacio en el cual se encuentran, totalmente ocupan el espacio en el cual se encuentran. Si a un gas se le eleva la temperatura altamente, este cambia a estado de plasma, en el cual los átomos han perdido sus electrones y se han convertido en iones. Esto hace que el estado de plasma sea un buen conductor de corriente. Si un gas se enfría en temperaturas casi del cero absoluto, este cambia al estado conocido como Bose-Einstein, en el cual las moléculas han perdido energía y se han enfriado, se han detenido y se han unido formando un superátomo insólito. Entonces, los sólidos pueden ser vistos como esferas unidas por resortes, ya que al aplicar una fuerza en un sólido, se produce una deformación. Los tipos de deformaciones que sufren los sólidos dependen de cómo se aplique la fuerza en el sólido. Por ejemplo, si en un sólido se aplican fuerzas rotativas en ejes contrarios, se realiza una torsión, mientras que si la fuerza se ejerce en sentidos opuestos en el sólido, entonces se realiza un corte. Si la fuerza se ejerce de manera perpendicular en el centro del sólido y este sólido soporta esta fuerza, se realiza una flexión, mientras que si este sólido no es capaz de soportar esta fuerza, se romperá. Si la fuerza se ejerce en los extremos del sólido, hacia afuera, en sentidos opuestos, se realizará un estiramiento del sólido, se variará su longitud. Este tipo de fuerza se conoce como tracción. Si la fuerza ejercida es hacia adentro del sólido, se comprimirá, entonces se realizará una comprensión del sólido. Estos dos últimos tipos de deformación son explicadas en lo que es el módulo de Young, la cual es una medida de la rigidez de los materiales. Entre menos rígido sea un material, mayor será la deformación ejercida sobre dicho material. Entonces, en el módulo de Young, lo que se explica es la cantidad de esfuerzo, ya sea de comprensión o de tracción, que se debe realizar sobre un sólido para que haya una deformación, ya sea un estiramiento o una comprensión del sólido. Un ejemplo de lo que es el módulo de Young sería el siguiente ejercicio. Por ejemplo, se tiene una varilla de 4 metros de longitud y 0,6 centímetros cuadrados de sección. Se alarga 0,6 centímetros cuando se suspende a un extremo de ella un cuerpo de 500 kilogramos, estando fijo su otro extremo. Entonces se pide hallar el esfuerzo, la deformación unitaria y el módulo de Young. Comenzamos por establecer que la fuerza que se ejerce sobre la varilla es la fuerza ejercida por el peso, que sería igual a la masa que nos dieron, que es de 500 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre centímetros cuadrados. Entonces, multiplicando estos dos valores, nos daría que la fuerza es igual a 49.000 newton. Ahora, el esfuerzo es igual a la fuerza aplicada sobre el área. Reemplazando, nos daría que el esfuerzo es igual a 49.000 newton, esto sobre
0,6 centímetros cuadrados, pero el 0,6 centímetros cuadrados tenemos que pasarlos a metros cuadrados. Realizando la conversión nos daría que el esfuerzo es igual a 98,33 por 10 a la 6 pascales. Ahora vamos a realizar lo que es el cálculo de la deformación. La deformación es igual a la variación que hubo en la longitud de la varilla sobre la longitud original de la varilla. Entonces, la variación que hubo es de 0,6 centímetros, por esto debemos pasarlo a metros. Entonces nos quedaría que sería 0,006 metros sobre 4 metros. Tendremos como resultado 1,5 por 10 a la menos 3 metros. El módulo de Young sería igual a lo que es el esfuerzo sobre la variación de la longitud. Entonces sería igual a el 98,33 por 10 a la 6 por la longitud de la varilla, que es de 4 metros, sobre 0,006 metros, que fue la variación que hubo en la longitud de la varilla. Entonces el módulo de Young sería igual a 6,56 por 10 a la 6. Corte y la deformación por volumen. De la deformación por corte, el módulo de corte es igual a lo que es el esfuerzo de corte sobre la formación de corte. Entonces la fuerza que se ejerce se debe ejercer sobre el área entre el cambio, el corte que hubo del sólido. Entonces, este es el módulo de corte. Ahora el módulo de volumen es igual a la variación de presión que se debe realizar con el fin de variar el volumen inicial que tenía el objeto o el sólido. Los fluidos son sustancias que poseen una fuerza de atracción débil, por lo que constantemente son deformadas por la acción de un esfuerzo cortante. Entonces los fluidos presentan ciertas características, como lo son que tienen menor cohesión entre moléculas, están unidas por fuerzas de atracción, poseen fluidez, viscosidad, tensión superficial y presión de vapor, así como que ocupan un volumen constante. Los fluidos poseen, cada fluido posee una densidad diferente. De la densidad indica la cantidad de masa que posee un volumen determinado de una sustancia. La densidad relativa es la comparación entre dos densidades de dos sustancias. Para los fluidos la densidad referencia es la densidad del agua. El peso específico es la relación entre el peso y el volumen de una sustancia o de un material. El esfuerzo que se ejerce sobre los fluidos. La presión es un tipo de esfuerzo que se ejerce sobre los fluidos. La presión es definida como la fuerza perpendicular sobre el área. Esta presión en los fluidos varía dependiendo de la profundidad. A mayor profundidad, mayor densidad. Existen varios tipos de presión. Está la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Está la presión absoluta, que es la presión que experimentan los fluidos que se encuentran totalmente encerrados, o sea que no experimentan lo que es o están bajo la acción de lo que es la presión atmosférica. La presión hidrostática, que es la presión que experimentan los fluidos. La presión diferencial, que es la diferencia de presiones. La presión arterial, que es la presión que ejerce nuestras arterias. El principio de Pascal habla de lo que es el comportamiento de la presión en fluidos encerrados. O sea, el principio de Pascal establece que si hay un aumento de presión en un fluido que se encuentra encerrado, esta presión se distribuirá de manera uniforme en cada uno de los puntos del fluido y en las paredes del recipiente en el cual se encuentra el fluido. Este principio, una aplicación de este principio es lo que es la prensa hidráulica. Entonces, la prensa hidráulica dice: si el aumento de presión en ambos extremos es el mismo, entonces si se aumenta, hay un aumento pequeño en la fuerza de la izquierda, en la fuerza 1, el aumento será mucho mayor en la fuerza de la derecha. Esto permitió que se aplicara en aparatos como lo que es el gato hidráulico, por medio del cual comprobamos esta teoría, ya que aplicamos una fuerza menor de un extremo y esto permite levantar objetos mucho más grandes con mayor fuerza. Otra aplicación, otra aplicación del principio de Pascal sería, por ejemplo, si colocamos un globo dentro de un émbolo,
y aplicamos fuerza, entonces esta fuerza hará que el globo disminuya el tamaño, pero la forma del globo se mantendrá constante, ya que la fuerza es aplicada de igual manera en cada una de las caras del globo. Un ejemplo sería el siguiente. Se desea levantar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 90 centímetros de radio y plato pequeño circular de 10 centímetros de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo. Entonces, primero que todo, tenemos que establecer que la fuerza que se ejerce, la fuerza 2, es el peso. O sea, la fuerza es igual al peso, que en este caso sería la masa que nos dieron, 1500 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza 2 sería igual a 14.700 newton. Ahora, el área de cada plato es igual. En el plato 1, el área es igual a pi por el radio al cuadrante. Sería pi por 0,1 al cuadrado, que sería igual a 0,0314 metros al cuadrado. Y en el caso del área 2, sería igual a pi por 0,9 al cuadrado, que sería igual a 2,54 metros al cuadrado. Y reemplazando en la fórmula, como las presiones son iguales en ambos lados y la presión está definida como la fuerza sobre área, entonces sería igual a fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, reemplazando los valores, sería igual a fuerza 1 sobre 0,0314 igual a 14.700 newton sobre 2,54 metros al cuadrado. Haciendo el despeje, nos quedaría que la fuerza 1 sería igual a 181,72 newton. De ahí comprobamos que aplicando una fuerza de 181,72 newton se puede levantar un cuerpo que tiene un peso de 14.700 newton, o sea, mucho mayor a la fuerza que se fue aplicada. El principio de Arquímedes establece que un cuerpo que está parcialmente o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual en magnitud al peso del volumen del fluido que está alojado. Esta fuerza es llamada fuerza de empuje. Entonces, el volumen del fluido está alojado es igual al peso del objeto sumergido. Por ejemplo, si inicialmente se tenía una medida de 300, si inicialmente se tenía una medida de 300 metros cúbicos de fluido y se introduce un objeto y esta medida cambia a 400 metros cúbicos, el volumen del objeto es de 100 metros cúbicos. Entonces, si la fuerza y el peso son iguales, el objeto flotará. Si el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se hundirá. Los manómetros son objetos que nos permiten medir la presión. Por medio de la manometría podemos hallar la presión en fluidos que se encuentran encerrados. Por ejemplo, cuando se quiere hallar la presión en una llanta de bicicleta, la presión en una tubería. Entonces, el principio de Pascal con el principio de Arquímedes sirven para establecer lo que es la manometría. Por ejemplo, si se quiere hallar la presión en C, se sabe que la presión en C y la presión en B son iguales, ya que las dos se encuentran a la misma profundidad. Quiere hallar lo que es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2, la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2, se realiza un recorrido a través de la tubería y de las densidades de cada uno de los diferentes fluidos que se encuentran en esta. Comenzando el recorrido, nos encontramos con la primera presión, que es la presión en P1, que es la presión en este caso del aire. Bajando nos encontramos el primer fluido que nos encontramos el aceite. Entonces esto sería P1 más 0,34 metros, que es la altura del aceite, por 919, que es la densidad del aceite, más, seguimos bajando
0,015 metros, que es la altura de la glicerina, por 1259 la densidad de la glicerina, menos 0,03 metros, la altura a la cual se encuentra el siguiente fluido, que es el aceite, por 919 la densidad del aceite, menos 0,09 metros, que es la altura del agua, por la densidad del agua, que es de 1000, menos 0,08 metros, que es la altura del aceite, que vamos a encontrar el aceite, por la densidad del aceite 919, menos 0,24 metros, que es la altura del agua. En todo este tramo nos damos cuenta que solo colocamos la diferencia de altura que hubo, ya que las demás presiones son iguales porque se encuentran a la misma profundidad. Entonces sería 0,24 metros por la densidad, que es de 1000, esto igual al punto 2, a la presión en el punto 2. De la diferencia de presiones P1 menos P2 nos daría, haciendo los cálculos, igual a 99,745 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Un ejemplo sería, una aplicación sería el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si quiere hallar el peso del pistón, sabe que hay dos presiones: la presión que ejerce el pistón y la presión ejercida por el fluido. Entonces la presión que ejerce el pistón es igual a la fuerza sobre el área, pero la fuerza es el mismo peso del pistón. Entonces sería el peso del pistón sobre el área igual a la densidad del aceite, la densidad relativa del aceite, por la gravedad por la altura. Pero la altura es la diferencia entre la altura en B y la altura en A, o sea 2 menos 1.3 metros. Entonces, realizando el despeje, se tiene que el peso es igual a 0,85, que es la densidad del aceite, por 1000, que es la densidad del agua, o sea, la densidad de referencia. La multiplicación de la densidad del aceite por la densidad del agua nos da la densidad relativa del aceite. Esto por 9,8, que es la gravedad, por la diferencia de las alturas, que es 2 menos 1,3, por el área, que sería igual a pi, por 0,7 elevado al cuadrado sobre 4. Entonces, ya realizando los cálculos, nos daría que el peso del pistón es de 2244.003 newton. Los conceptos que hemos explicado hasta ahora tienen aplicación en nuestra vida diaria, como lo es, por ejemplo, nosotros para los ingenieros ambientales sanitarios, nosotros realizamos el diseño de redes de alcantarillado y de tuberías. Entonces necesitamos analizar los parámetros que inciden en los fluidos que se encuentran en las tuberías, como es la presión. Entonces realizamos el análisis de la presión por medio de la manometría. Los principios de Pascal y de Arquímedes explican fenómenos que suceden en nuestra vida diaria, como lo es la flotación. El principio de Arquímedes nos explica que los objetos flotan, ya que la fuerza de empuje es mayor al peso del objeto. Entonces, si el peso fuera mayor que el empuje, el objeto se hundiría. Te explica por qué los barcos flotan. El principio de Pascal nos ayudó a construir máquinas como lo es el gato hidráulico, al cual nos permite, aplicando una fuerza, aumentar esta fuerza y levantar objetos más pesados, como lo son los carros, en el caso del gato hidráulico. Otras aplicaciones del principio de Pascal fueron los frenos hidráulicos, la prensa hidráulica, entre otros. Entonces, todos los conceptos que hemos analizado en este video pertenecen a la unidad de mecánica de fluido, la cual estudia lo que es el comportamiento de los fluidos, y también hicimos una breve introducción en lo que son los sólidos. Gracias por ver el video y hasta aquí la compañía.